Mira, según algunos estudios, las vacaciones casi nunca son suficientes. ¿Cómo descansar del estrés laboral durante el resto del año? Opciones de trabajar así. Eh, Según un estudio y los estudios y tal y no sé qué, dice, mira, el 44% de los profesionales de todo el mundo sintieron altos niveles de estrés diario. Según ADECO, el 40% de los trabajadores ha sufrido burnout, que es estar muy quemado en el trabajo. Poco me parece para hacer un informe de ADECO, la verdad. Porque ADECO se dedica mucho a trabajo temporal de un poco precario y entonces poco me parece ese 40%. Pero bueno, eso es opinión personal mía. Entonces, por aquí te dan algunos tips en plan que te pueden servir para ir desconectando durante el resto del año del tema del trabajo y de forma que cuando llegues a las vacaciones puedas disfrutar tus vacaciones. Porque la cuestión es que estás tan quemado que cuando llegas a las vacaciones, las 2, 3 semanas de vacaciones que te pueden dar, no son suficientes para que tu cabeza y tu cuerpo descansen y se alejen del trabajo. Entonces te dice aquí, mira, alejarse psicológicamente del trabajo. Citadas por las revistas, no sé qué, y tal. Dice, señala que cuando padecemos altos niveles de estrés nos cuesta más desconectar del trabajo y que pensemos hasta bien entrada la noche, o sea, hasta antes de que te vaya a dormir. Lo mismo sucede cuando se van de vacaciones. Aconseja evitar cualquier elemento que nos conecte con nuestras obligaciones laborales tanto durante las vacaciones como después de la jornada, como mirar el correo de la empresa en el teléfono móvil. Ahí es relativo. Ahí es relativo porque si tu empresa te está enviando, por ejemplo, un WhatsApp, en plan, oye, mira, mañana toca esto, o lo que sea. Hombre, se supone no te deberían enviar nada de eso. Y si te Sí, lo envían, lo pones en silencio. Tus días descalzos. claro, pero aunque sea tu día de descanso y tal, y aunque legalmente esté prohibido, porque hay una ley de desconexión digital y por lo tanto no te permite que las empresas te envíen eso, pues en la práctica sí se hace. En la práctica sí se hace y no está como tal. Parece que el killer no se quiere ir con nadie. Luego te dice micro descanso. En este caso, bueno, ¿alguno quiere comentar sobre el tema este de la desconexión digital de o no? No, no. Vale. Los microdescansos, dice. Señala que hacer descansos de 10 minutos cada 2 horas durante la jornada laboral pueden ser muy efectivos para reducir el estrés. Eso siempre y cuando esos 10 minutos no se sumen a la jornada laboral y tengas que quedarte más tiempo. Es lo que dice de los microdescansos, que son buenos y beneficiosos siempre y cuando no te aumenten el tiempo. Pero eso, cada 2 horas de trabajo, hacerte 10 minutitos de descanso, que ayuda mucho a que la... Pero de descanso es descanso, e incluso hablando con algún compañero, de cosas que no tengan nada que ver con el trabajo. O sea, descanso de olvídate, como si estuviera, como si no estuvieras ahí. Es a lo que se refiere, claro. Eso sería lo más óptimo. Las empresas no van a querer que tú te tomes ese descanso de 10 minutos cada 2 horas, ya te lo digo yo. Y si puedes, no te tomas ni el descanso obligatorio por ley. Luego también te dicen que hacer deporte después de la jornada de trabajo es muy beneficioso y ayuda al tema del Sí, estrés laboral. con el cansancio del día vas a estar haciendo ejercicio, ¿viste? Hombre, depende del trabajo. Si tienes un trabajo de oficina, pues a lo mejor sí te viene bien. Si tienes un trabajo de, yo qué sé, de trabajar en un restaurante 10 horas de pie ahí, corriendo de un lado para otro seguidos, casi sin parar, pues a lo mejor sales de ahí y dices, bueno, se vaya al gimnasio Tupac, ¿sabes? Porque yo no. A mí me servía antes de entrar a trabajar. Mm. También, antes de entrar podía medir la cantidad de esfuerzo que hacía.
Mm, Lo suficiente como para no cansarme, pero sí entrar fresquito. mm. Me dicen por el chat que le ha pasado todo esto. Le está trabajando y que le tenía que ir a desayunar a media mañana y no moverse porque quería terminar lo que tenía. Esas otras, que no te la van a comentar aquí en la noticia, pero esas otras que son manipulación de las empresas, que te dicen, tú tienes que hacer estas tareas. Antes de que te vayas tienes que hacer estas tareas, por poner un ejemplo, ¿no? Esas tareas es casi imposible que tú las hagas a lo mejor durante esa jornada. Como lo que comentamos, por ejemplo, la semana pasada con las camareras de piso de los hoteles. Que a lo mejor tienen que limpiar 25 habitaciones en pleno verano y dentro de las 8 horas. Que a lo mejor no son 8 horas, sino que son menos horas porque también tienen que dedicarle tiempo a las zonas comunes y entonces es como mucho trabajo, mucha carga laboral. Entonces juegan con tus sentimientos de si tú eres un buen trabajador, sobre todo si eres buen trabajador y tú eres responsable y quieres terminar tu trabajo y quieres que se quede todo bien y saben eso, van a jugar con tus sentimientos para manipularte en ese sentido. Eh, Puede ser porque separa los shiny de los normales. Lo de los Pokémon, digo. Pero bueno, esa manipulación de la que hablo es en el sentido de que te hacen así como que te valoran más o te hacen tienen un trato diferente contigo si tú te esfuerzas más o sacrificas parte de tu descanso o te quedas más tiempo o lo que sea que le favorezca a la empresa o a los jefes en sí. Y entonces al hacerte un trato diferente y hacerte sentir como que tú vales más que otros, por poner un ejemplo, o como que tu trabajo es totalmente indispensable, lo que tú estás haciendo es totalmente indispensable, que también lo suelen hacer, pues ahí es que te están haciendo una pequeña manipulación de tus sentimientos. Y ahí es cuando te empiezan a quemar más y más y más. Y de ahí es que te salen las estadísticas tan altas de burnout. Porque al final no estás teniendo esos descansos, no estás desconectando, te vas a tu casa pensando en el trabajo y al final no terminas de tener una vida tranquila fuera del trabajo. Pero entiendo lo que quieres decir, el tema de trabajar por objetivos o simplemente trabajo continuo. Pero la verdad que trabajar por objetivos a veces es cuando más te presionas a ti mismo. Esa es la cuestión. O sea, que te dicen, tienes estas tareas que hacer en esta jornada. No es que digas tú, bueno, pues hago esto hoy, mañana sigo con esto otro y no tal. Entonces te presionan, porque normalmente esas tareas son más de las que puedes hacer en ese tiempo. Pero bueno, no sé si ya Isa Ortega tienen algo que aportar a todo este speech que me acabo de hacer. Si no, sigo con los tips. No, porque es que todo depende tanto de la empresa y demás, entonces no sé. Porque hasta ahora yo he tenido suerte en este sentido. Pero después conozco gente que no, entonces hay muchas empresas, como dices tú, que juegan con tus sentimientos en general. Claro. Y contigo mentalmente. Ahí te dice, los encargados no ayudan en regularizar las cosas, ¿no? Y en cambio se dedican a fastidiar más, dice ahí por el chat. Hay una cuestión con los encargados o los jefes en sí, que es que normalmente esos encargados o esos jefes tienen otros jefes por encima suya que les están metiendo más presión todavía de la que tu jefe a lo mejor te pone a ti. Y a ellos sí, a los jefes o a los encargados, sí que les hacen trabajar por objetivos sí o sí. Y tienen que llegar a unos objetivos sí o sí. Y es más, muchas veces les dan primas o les dan comisiones extra o como dinero extra por llegar a esos objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de tu jefe o tu jefa o la persona que esté encargada de ti, te va a presionar más o te va a presionar menos, porque a lo mejor no, esos complementos extras no le interesan tanto y con que salga el trabajo bien adelante, pues guay. Pero si lo que quiere es esos complementos y cada vez más y más y más, porque es una persona muy ambiciosa y se cree que por hacer más trabajo los jefes de más arriba le van a valorar más,
pues ahí es cuando empieza a presionar a los que tiene debajo. Porque incluso a lo mejor tendrá la posibilidad de contratar más personas y no las va a querer contratar porque dice, mira, con menos hacemos más, ¿sabes? Y quedar bien delante de los jefes de arriba o lo que sea. O sea, me refiero, la persona que está por encima de ti normalmente tiene otra persona por encima de él. Y esa persona que está por encima de tu jefe normalmente puede tener otra por encima. Entonces, es una cadena en la que este de aquí presiona a este de aquí, este de aquí presiona a este de aquí, este de aquí presiona a este de aquí, y al fin el que está abajo del todo es el que más presión tiene porque le van a coger y le van a decir, pues ahora tú te vas a comer toda la presión de todos los de arriba. Que es lo que suele pasar. Bueno, y ahora está aquí de cazadora aquí. Pero bueno, es eso. A ver, lee un poco el chat. Dice, claro, es cuestión de cada empresa. Ok. Me pasan por ahí ya después en privado una cosita. Y eso. Al final es eso, los peones, los que peor lo pasan. Y de ahí que las cifras sean tan altas de burnout y cosas de estas. Pero bueno, el deporte puede ayudar si tienes un trabajo sobre todo de oficina. Si tienes un trabajo más físico, a lo mejor no se te apetece tanto hacer deporte. Sigue siendo una buena opción para liberar el estrés hacer deporte, a pesar de que tengas un trabajo físico. Sigue siendo una buena opción. No decimos que sea la más efectiva, también te digo. Pero bueno, después dice que hay empresas que organizan actividades de ocio o deportivas con los trabajadores. Hay incluso, creo que en Estados Unidos, sobre todo, hay competiciones entre empresas, ¿no? De cosas deportivas, tipo béisbol o cosas de esas. Y demás. Y hay empresas que te dan la opción de tener actividades deportivas o de ocio dentro de la misma empresa para que te relajes y demás, ¿no? Los famosos estos de Google que tienen camas elásticas y cosas de esas que te dicen, ¿no? Sin embargo, lo ideal sería que para tratar de reducir el estrés y te sientas mejor, sean actividades de ocio o actividades deportivas que tú elijas, que tú quieras hacer. No que la empresa te imponga esa actividad en sí, ¿sabes? Es decir, si por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Aquí en España, deciden hacer una liga de fútbol entre empresas. No te pueden obligar a ti a participar en el fútbol sí o sí, porque si no, X cosas te castigan con X cosas. Es decir, esa actividad tiene que ser opcional, porque a lo mejor a ti el fútbol ni fu ni fa. Y a lo mejor prefieres hacer ajedrez, yo qué sé. Y le puedes decir a la empresa, oye, a mí me gusta el ajedrez, y si en ese tiempo que ustedes juegan fútbol yo juego ajedrez, pues cosas del estilo. Es decir, o sea que las actividades en teoría las tienes que elegir tú. Sí, el ajedrez sigue siendo un deporte. Y eso, y luego la importancia de estar en contacto con la naturaleza, ir a la playa, ir al campo y ir a todas esas cosas. Bueno, aquí no están descubriendo con estos tips, no están descubriendo tampoco la panacea, pero son tips que pueden ser útiles para personas que estén muy estresadas en el trabajo. Sobre todo en los días que corren hoy en día. Me hice ahí una redundancia extraña. Los días que hay hoy en día, otra vez, que las empresas presionan tanto. Cada vez quieren más y más y más y más. Y presionan cada vez más y más y más y más. Pero bueno, no sé si Jay o Ortega quieren añadir o lo que sea aquí a los diferentes tips. Lo de alejarse psicológicamente del trabajo, es decir, desconectarte de forma digital, o lo de hacer los microdescansos cada 2 horas. Lo de los microdescansos pues está guay. Hay algunos que a mí me entran en conflicto con el teletrabajo. Lo que decía un poco antes, ¿sabes? No sé. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, supongo. Y depende también mucho del trabajador. Claro, es que por eso lo del teletrabajo como conciliación familiar para el tema. Ten en cuenta que si tú teletrabajas y a lo mejor tú pierdes 1 hora o 2 cada día ni a trabajar, ya es tiempo que te ahorras.
Que eso también es una ventaja del teletrabajo. Ay, que me atraganté. Bueno, si tu empresa no te deja tomarte esos descansitos de 10 minutos de tal cada 2 horas, tú dices, me voy al baño, te vas al baño, no te pueden prohibir ir al baño y ya está. Pero aunque sea solo, no son 10 minutos, son 5 a lo mejor. Pero peor es nada, te echas una caminadita y así por lo menos levantas y estiras las piernas en lo que vas al baño. Pero aún así eso te lo miran ahí con una cejita para arriba. No me sale. Y tú le dices, bueno, ¿qué te he hecho el pis aquí? Pero bueno, aún así si vas mucho al baño y todo eso te lo miran. De todas formas, las empresas en sí tienen por obligación, por ley, que concederte un descanso. Depende del convenio que sea, puede ser de 15 minutos o de media hora. Pero si dentro de la jornada entera laboral, pues tienes ahí un descanso para comer, en teoría.